Ahora veremos la derivación implícita. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Es que, por ejemplo, en la anterior clase teníamos funciones ya definidas, f de x igual y una expresión, ¿no?, donde contenía la variable x. Pero en este caso, como puede ver este ejemplo, la función o la expresión contiene a x y a y al mismo tiempo. Por lo tanto, acá yo debería despejar y, pero se me complica por este exponente. Es ahí donde se puede aplicar la derivación implícita, cuyo procedimiento implica la derivada, la aplicación de las reglas básicas de la diferenciación, solo que con unos pequeños detalles que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en este ejercicio debemos hallar el valor de la diferencial de y con respecto a x en el punto 3,3. Ahora, en esta curva, en esta expresión, se va a derivar cada uno de los términos, tal como se puede ver acá. Entonces, según la regla básica, si acá es el exponente 3, pasa a multiplicar y este exponente resta 1 por la derivada, la diferencial de la variable, en este caso de x, con respecto a x. Lo mismo sucede para este. El exponente es 3, sería 3 por y, 3 menos 1 por la diferencial de la base, que sería y, diferencial de y con respecto a x, porque estamos derivando con respecto a x. Y acá, como 6 es una constante, multiplica acá, ¿no?, por propiedad. Luego, acá se puede restar, y acá como son iguales, se dividen, es 1. Acá se puede restar, acá son diferentes, queda así como está. Y acá se aplica la derivada de un producto, ¿no? El primero por la diferencial del segundo, más la diferencial del primero por el segundo. Entonces estamos aplicando ahí las reglas básicas. Acá 3 por este, x al cuadrado por 1, aquí está. 3 por y al cuadrado por este, aquí está, igual a 6. Acá es diferente, son diferentes, queda así como está. Pero acá es 1, porque son iguales. Entonces, todo esto queda igual, el 6 multiplica con cada uno, quedaría 6x diferencial, 6 por 1y, 6y, y luego se sugiere agrupar los diferentes términos que contienen a d de y sobre d de x con respecto a x. Entonces, de esta manera, este cambia de lugar, cambia de signo, este cambia de lugar, cambia de signo, como puede ver acá. Luego se puede factorizar el d de y con respecto a x, la diferencial de y con respecto a x, quedando de esta forma. Y este que está multiplicando pasaría a dividir al otro extremo. Ahora, acá se puede factorizar y acá también, ¿no? 3, 3. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Y se puede simplificar los 3, quedando finalmente la diferencial o la derivada de esta curva de esta forma. Recuerde que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿cuánto es la pendiente o la derivada o la pendiente de la recta tangente en el punto 3.3? Entonces, al reemplazar para x3 y para y3, y3, x3, al reemplazar y al resolver, obtenemos que la derivada o la pendiente es negativo 1. ¿No? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, como siguiente punto tenemos que hallar el ángulo. Suficiente con tener la pendiente, el valor de la pendiente, ya podemos hallar el ángulo. En este caso, el ángulo referencial es negativo, y como sale negativo hay que restarle con 180. Por lo tanto, el ángulo real es 135. Como puede ver acá, la pendiente es negativo, quiere decir que la recta se va a inclinar hacia la derecha. Si yo observo la recta hacia la derecha, esto va a ir descendiendo, así debe salir, ¿no? Y el ángulo es 135 grados. El siguiente punto es hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Esta es la forma o la fórmula, ¿no?, donde la derivada de
En el punto 3,3 es negativo 1, el valor de x es 3, el valor de y es 3 también, aquí está. Ahora solo tendríamos que multiplicar, ¿no? Acá la regla de los signos, y como x es negativo tiene que ser positivo, hay que cambiarle de lugar a este también. Entonces tenemos acá la ecuación de la recta tangente. Luego la ecuación de la recta normal solo cambia en esta parte y es negativo. Al reemplazarlo ahí tendríamos menos por menos más, y al resolver esto ya es básico. Pero acá, como se puede dar cuenta de que ya es positivo, entonces estos dos cambiarían de lugar. Al cambiar de lugar cambia de signo, entonces tendríamos la ecuación de la recta normal como x menos y igual a 0. Tenemos que hacer la gráfica de esos tres elementos, de la curva, de la recta tangente y de la recta normal. La curva es este, y aquí está la ecuación. La recta tangente, como puede ver, si observa hacia la derecha, este da la impresión que estuviera descendiendo, por lo tanto, por eso es que sale negativo. Y el ángulo es 173 grados, 135 grados, 135 grados, aquí está, 135 grados. Y la recta normal, que es perpendicular a la recta tangente. En el segundo ejemplo, tenemos ahí una raíz que es un poquito más complejo, en el punto 4,1. Vamos a definir el valor de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a esta curva, donde igual acá se deriva cada uno de los términos de esta forma, y como que es una raíz se le debe convertir a potencia, a que es un producto, se deriva un producto, el primero por la diferencia del segundo, más la diferencia del primero por el segundo. Y la derivada de una constante cero, porque no tiene pendiente, o es horizontal o es vertical, pero no tiene pendiente, no tiene inclinación. Ahora, aplicando acá la regla básica, el exponente baja a multiplicar, ¿no? Y el exponente se resta 1 por la diferencial de la base, que sería 5 menos y. Ahora acá la diferencial de y al cuadrado sería 2y, 2 menos 1 por la diferencial de y con respecto a x. Y acá la diferencial de x con respecto a x, ¿no? Estamos aplicando las reglas básicas del tema anterior. Acá la resta de una fracción con un entero, la diferencial de cada uno de ellos, aquí está, acá se puede restar, esto queda así como está, son diferentes, pero acá como son iguales y se divide es 1. Luego la diferencia es negativo 1/2, la diferencial de una constante c, acá d de y con respecto a d de x, queda así como está, porque son diferentes. El producto de estos tres o de estos cuatro factores queda de esta forma, y acá de esta forma, ¿no? Luego, como el exponente es negativo, se invierte. Acá es 0, vacío, nulo, y este puede salir el corchete sin ningún problema. Luego, como acá hay una multiplicación, se multiplica menos y 2 por, esta es una raíz, recuerde. Listo. Luego podemos despejar este término y luego factorizar el d de y con respecto a x, acá, quedando de esta forma, ¿no? Si se da cuenta. Luego, como este está multiplicando, pasaría a dividir esta expresión de esta manera. Por lo tanto, la derivada o la diferencial con respecto a x de esa curva quedaría expresada de esta manera. Y como la derivada está representado o representa la pendiente de la recta tangente a esta curva, en el punto 4,1, reemplazamos 4 para x, aquí está, y 1 para y. Donde está y, ponemos el 1 y resolvemos. 1 al cuadrado, 1, pero sigue siendo negativo, está delante. Acá se resta, acá se multiplica, ¿no? Raíz cuadrada de 4 es 2. Luego tenemos negativo 1/4, negativo 1/4 más 8. Tenemos esta operación de fracciones. Luego medios por extremos, quedando de esta forma.
Entonces finalmente el valor de la pendiente o de la derivada es negativo 4 sobre 31. Y a partir de ese valor podemos encontrar el ángulo de inclinación de la recta tangente, ¿no? Y como es negativo, el ángulo nos va a salir negativo. Y como nos sale negativo, hay que restarle con el 180. Y acá el ángulo real es 172, casi 180, casi en forma horizontal. Entonces tenemos ahí el ángulo. Y la ecuación de la recta tangente y la recta normal. La fórmula es la misma. Acá la derivada, el valor de la derivada es esto. 31 que está multiplicando, que está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Y este negativo 4 acá, ya son operaciones básicas. Entonces acá la regla de los signos. Como x es negativo, debe ser positivo, cambia de lugar, cambia de signo, y al ordenarlo tenemos acá la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta normal es parecido, solo que el valor de la derivada se coloca acá en la parte de abajo. Y acá podemos hallar o aplicar medios por extremos, quedando de esta forma, menos por menos más. Y el mismo procedimiento, este 4 que divide pasa a multiplicar, y el 31 multiplica con este. Y al multiplicar y al resolver nos damos cuenta de que x es positivo, entonces esta y puede cambiar de lugar, cambia de signo. Y finalmente la ecuación de la recta tangente, de la recta normal, sería esta. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta tangente, la recta normal y la curva. Por lo tanto, la gráfica quedaría de esta forma. La curva de color rojo, la recta tangente, como puede ver, si observo la recta tangente hacia la derecha, este va descendiendo, por lo tanto va disminuyendo. Por eso es que la tangente, la derivada sale negativa. Y el ángulo es aproximadamente 173 grados, bastante abierto. Y la recta normal, que es perpendicular a la recta tangente, ¿no? Ahora, estos dos ejercicios quedarían propuestos para que ustedes lo resuelvan y lo presenten la solución al WhatsApp del docente. Gracias.